Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Prof. Jorge Garza. En este video voy a hacer uso de matemática para poder transformar derivadas que están en términos de las coordenadas cartesianas x, y a coordenadas polares r, phi. Recuerden que en dos dimensiones yo puedo representar un punto a través de sus coordenadas x y y o sus coordenadas r, que es la distancia del origen donde se encuentra el punto, y phi, que es el ángulo que forma esta línea con respecto a la horizontal. Estas dos ecuaciones lo que me dan es precisamente la transformación de xy a r y a phi. Y si yo quisiera obtener x y y a partir de r y, t, y r y phi, entonces tendría que usar esta ecuación. Bueno, pues si empezamos a ver o analizar el movimiento de una partícula que se mueve a lo largo de un círculo, pues es conveniente trabajar en coordenadas polares. Para escribir la energía cinética, sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como es un movimiento en dos dimensiones, pues entonces debo de tener el cuadrado de esa cantidad a lo largo de x y de y sumarlo. Recordemos que la velocidad de un móvil es los cambios que tengo yo de la posición con respecto del tiempo. Si está en dos dimensiones, tengo que hacer la derivada a lo largo de x a lo largo de y. Elevarlos al cuadrado y sumarlos. Muy bien, pues vamos a hacer eso a través de la regla de la cadena. Sabemos que en la regla de la cadena, cuando la cantidad que voy a derivar con respecto a una variable depende de otras dos variables, entonces lo que tengo que hacer es la derivada de la función x en este caso con respecto a r por la derivada de r con respecto de t, más la derivada de la función, otra vez la x, con respecto de phi por la derivada de phi con respecto de t. Esto es regla de la cadena cuando la función depende de dos variables. Esto es para x y lo mismo para y. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer en matemática? En el libro de texto aparecen las expresiones que tenemos que usar en matemática y pues lo voy a utilizar. Lo primero que hago es definir a la coordenada en x y en y en términos de r y de phi. Es precisamente lo que tengo aquí. R coseno de phi, R seno de phi. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo mis definiciones y luego aplico la regla de la cadena con matemática. Tengo que hacer la derivada de x con respecto de r por la derivada de r con respecto de t. Aquí no estamos dando una expresión explícita para r de cómo depende en t, simplemente estamos diciendo que depende de t y que lo que voy a hacer aquí es tomar su derivada, más la derivada de x con respecto de phi, por la derivada de phi con respecto del tiempo. Nuevamente, estamos indicando que esta phi es una función de t y la estoy derivando. Es precisamente la expresión que tenemos aquí. Y lo mismo hacemos para b de y. Entonces, lo que voy a hacer es sacar la regla de la cadena para x, luego la expresión para la velocidad a lo largo de y, cada una de ellas la elevo al cuadrado y la sumo. Lo ejecuto y ya está. Este es el resultado. Entonces, el cuadrado de la velocidad a lo largo de x más su componente, el cuadrado de su componente a lo largo de y, su suma es la derivada de r con respecto de t al cuadrado más r cuadrada por la derivada del ángulo con respecto de t al cuadrado. De esta manera, entonces, la expresión para la energía cinética queda de esta forma. Aquí tengo la primera derivada que obtuve de r con respecto a t al cuadrado y la derivada de phi con respecto a t al cuadrado, multiplicado por r cuadrada. Podemos ir más allá y definir al momento generalizado de r y de phi de esta manera, y entonces la energía cinética para un móvil de la mecánica clásica se escribiría en términos de los momentos generalizados de esta manera.
Vayamos más allá en este análisis. En lo que voy a estar interesado es en escribir el hamiltoniano que yo tengo de un sistema, de una partícula que se mueve en dos dimensiones. Y lo quiero hacer esto de tal manera que quede expresado en términos de las coordenadas polares. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Pues lo primero que tengo que hacer es obtener la derivada de mi función con respecto de x, sabiendo que x depende de r y de phi. O al revés, que r y phi dependen de x y de y. Depende de qué es lo que más nos convenga. Entonces aplico la regla de la cadena. La derivada de una función con respecto de x, pues va a ser la derivada de esa función con respecto de r por la derivada de r con respecto de x. Y más una expresión similar para la dependencia en phi. Lo hago para x, lo hago para y. Y vuelvo a derivar. Yo lo que quiero es la segunda derivada con respecto de x. Entonces, a la primera que yo obtuve, que es toda esta expresión, la tengo que derivar con respecto de r por la derivada de r con respecto de x. Y algo similar para la derivada con respecto de phi por la derivada de phi con respecto de x. Recuerden que esta primera derivada es el resultado de lo que yo obtenga de esta expresión. Esto es para x, pero debo de tener algo similar para la y. Y pues ya está. Entonces hago exactamente lo mismo que hice ahorita para el uso de matemática. Entonces lo primero que voy a hacer es definir quién es r, quién es phi en términos de x y y. ¿Se acuerdan? Estas expresiones son las expresiones con las que comenzamos a trabajar con las coordenadas polares. Aquí está. Yo necesito primero las primeras derivadas. Y aquí está la primera derivada, la derivada de f, la función con respecto de x. ¿Quién era? La derivada de f con respecto de r por la derivada de r con respecto de x. Más la derivada de f con respecto de phi por la derivada de phi con respecto de x. Es precisamente lo que tenemos aquí. Y luego, para poder simplificar cosas, lo que voy a hacer a la expresión que yo obtengo, voy a sustituir a donde yo vea x, le voy a poner r coseno de phi, y donde vea y, le pongo r seno de phi. Eso lo hago para la primera derivada. Y luego lo vuelvo a hacer si yo quiero la segunda derivada, que es la expresión que tengo aquí abajo. Debo de derivar con respecto de r la primera derivada. Aquí tengo la derivada de f con respecto de x. Lo tengo que derivar con respecto de r por la de r con respecto de x. Y lo mismo para phi. Y hago la misma sustitución que tenemos aquí arriba. Bueno, pues si hacemos eso, pues resulta que tenemos como resultado final esta expresión. ¿Qué es esta expresión? Fíjense, lo que me dice es que voy a tener la segunda derivada de la función con respecto a phi, porque es la segunda variable que tengo aquí. Entonces, la segunda derivada con respecto a phi entre r cuadrada, más la primer derivada con respecto de r entre la raíz de r cuadrada, y esto es igual a r. Sería 1 entre r, la primera derivada de f con respecto de r, más la segunda derivada de f con respecto de r. Si yo escribo eso en una expresión matemática como la conocemos, sería este el resultado. Este resultado es precisamente el que estoy obteniendo con matemática. Y entonces el correspondiente operador de energía cinética en coordenadas polares va a ser así. No se ve tan terrible, ¿no? Bueno, pues espero que este video haya sido de su ayuda. Hasta luego.